סופות מתוכי ומחוץ מוטטו את קירות הבית, ואת מתוכי זרמת מפוזרת וחזרת עייפה ושותקת. עוד פעם כשהייתי ילד היית בתוכי נשברת, פעם שלך פעם אחרת על יופייך לזרים מוותר. לא אבקש דבר, את לא צריכה להוכיח לי כלום. הורידי אודם שפתייך, אבק דרכים רחצי מרגלייך. היי לי קרובה וזוכרת, היי לי רק לי מיוחדת, היי לי אחות מקודשת, היי יחפה מנוחמת. לא אבקש דבר, את לא צריכה להוכיח לי כלום. הורידי אודם שפתייך, אבק דרכים רחצי מרגלייך. לא אבקש דבר, את לא צריכה להוכיח לי כלום. הורידי אודם שפתייך, אבק דרכים רחצי מרגלייך. מי זאת עולה יפה כלבנה, מי זאת עולה יפה כלבנה. Con nuestros shiurim, nuestras pláticas del Rav Tzidua Kook del libro de Bereishit. Sí, recordemos, nosotros no vamos en el orden de la parsha de la semana. Vamos a ir tocando temáticas importantes y centrales para entender un poquitito más a fondo este libro tan importante que es el libro de Bereishit. Nosotros la semana pasada terminamos con una disyuntiva, con un interrogante. Y el interrogante ese es el primer tema que vamos a tocar en el shiur, y luego nos vamos a dedicar a otro tema más. Es que por un lado encontramos que la Torá nos dice en la Parshá de Noach, luego de que acabó el diluvio, Hashem le dice a Noach que salga de la Teivá, que salga del arca, y le dice que nunca más básicamente va a traer otro diluvio. La Torá nos cuenta que Noach construye su altar, trae korbanot, sacrificio, y la Torá trae un pasuk difícil, duro, que dice: el Eterno olió la fragancia placentera, y el Eterno dijo en su corazón: yo no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre,
pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud, y ya no volveré a abatir a todos los seres vivos como lo he hecho. Nosotros no entramos en la pregunta que hay aquí, ¿qué significa que Hashem aparentemente se arrepintió o que dice yo no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre y porque antes sí lo hizo y ahora no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió? Beseder, Noach trajo Corbán, trajo sacrificio. ¿Qué fue? Eso fue de alguna manera aparentemente lo que provocó el cambio. Pero dentro de este pasuk están las siguientes palabras. Pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. El hombre es malo. El corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué? Así dice la Torah. Yetzer lev ha'adam, el yetzer, el instinto del corazón del hombre es malo min ne'urav. La palabra ne'urav aparentemente es desde la juventud. Rashi explica diferente. La palabra ne'urav está escrita sin vav. Es como si estaría escrito min na'arav. ¿Sí? El verbo o la raíz de la palabra ne'urav es nun ain reish. Ni'ur, lenaer. Lenaer es agitar. Agitar. Dice Rashi, ¿qué significa este pasuk? Que el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su juventud, desde que nace. Desde que es sacado del vientre de su madre. O sea, ¿cómo sale el feto del vientre de su madre? Desde que es agitado, sacado del vientre de su madre, ahí se introduce el Yetzer Hara y ahí es que empiezan los problemas con el corazón del hombre. Cuando Shaul estaba con Isaac en el vientre y le jalaba el talón. ¿Quién estaba con quién? Esab y Jacob. Jacob. Pero todavía no llegamos a Esab y Jacob, estamos mucho antes. Pero no era una muestra en que peleaban incluso dentro y había Yetzer Hara. Psada. Pero Este es un Yetzer simpático. según esta opinión, el Yetzer Hara se comienza a manifestar en la persona desde su mismo nacimiento. ¿Cuál es la prueba? Que lo primero que pide el bebé no es una Gemara. ¿Najón? No pide Gemara ni Humash, ¿no? ¿Qué pide? Comida. Y lo primero que hace no es sonreír y estar feliz, sino que hace llorar. Necesita desarrollar sus pulmones. ¿Está bien? ¿Está bien? Bejolofen, la Torá nos dice este pasuk. Según este pasuk entendemos desde que desde el mismo nacimiento del bebé ya empieza a manifestarse en el ser humano las tendencias negativas, el Yetzer Hara de la persona. Pero por otro lado, Shlomo HaMelech, que creo que aprendió y estudió este pasuk en Bereishit, mejor dicho en la parsha de Noach, ¿sí? Creo que lo leyó ese pasuk en algún momento de su vida. Él dice algo que aparentemente contradice lo que dice Bereishit, lo que dice Noach, porque dice en Kohelet, capítulo 7, pasuk 29, Asher asa Elokim et Adam yashar. 7:29, Kohelet.
Vehema bikshu hishbonot rabim. Que hizo Elohim al hombre yashar. Más de yashar. honrado. Derecho. Recto. Vehema bikshu hishbonot rabim. Pero ellos luego buscan sus hishbonot, sus cuentas, para dejar de ser rectos. Entonces, según lo que dice Shlomo Amelech, ¿cómo lo hizo Hashem al hombre? ¿Lo hizo Yetzer Lev Adam Ra Mineurav o lo hizo Yashar? ¿Quién tiene razón? ¿Noach o Kohelet? Él se refería hasta antes que lo saquen. ¿Mm? Antes que lo saquen. Antes de que sacara La nariz. sí, ¿Y qué pasó? le ¿Qué, sacaron qué- la qué pasó naricita y desde quedó antes de dentro. sacar la nariz hasta Era que sacó la Yashar, nariz? era Yashar. Era Yashar. ¿Luego qué? Está estudiando, ¿Se arruinó? está estudiando Torah, Entonces, ¿qué? ¿Luego se arruinó? después sacó la nariz y se le olvidó y le entró el Yashar. ¿Y para qué? ¿Y para qué lo saca? Entonces, que lo deje en el vientre, que lo deje en la panza. Rega, ¿acaso Hashem no conoce el mundo que él creó? ¿Verdad que lo conoce? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bebé, el tinoque es bueno adentro y el mundo cuando sale esas- de maldad. Aparentemente usted tiene razón. Sí, señor Méndez. Parece una respuesta cruel, pero no sé. Tov. Entonces, esa es la gran pregunta. Aquí la Torah nos dice de que el hombre, cuando sale del vientre, es malo. ¿Sí? Dice el señor Moshe, dice el señor Mendel. ¿Najón? Lo que dice Shlomo Amelech, que Hashem hizo al hombre Yashar, lo hizo Yashar desde el vientre. En el vientre, en su formación, en su gestación, en su esencia, el hombre es Yashar. Pero en el primer encuentro del hombre con la existencia, ahí empiezan los problemas. La primer salida, el primer contacto, cuando el bebé ni siquiera todavía tiene conciencia de nada, pero el mismo hecho de salir a la atmósfera, que es otra muy diferente a la que él tenía dentro del vientre de su madre, eso provoca que el Yetzer Hara empiece a funcionar. ¿Quién? Una consulta, aquí en Coelet, cuando dice que hizo Elohim al hombre recto, ¿está hablando desde el vientre? Esa es canera la respuesta que tenemos que tener para poder entender la contradicción con lo que dijo la Torah. La Torah dice de que el hombre es malo desde que sale del vientre de su madre. Entonces significa de que es malo. Por otro lado, dijo Shlomo Amelech que Hashem hizo al hombre Yashar. Entonces, ¿lo hizo Yashar o lo hizo malo? Respuesta, en el vientre, en la gestación, es Yashar. Cuando sale del vientre de la madre, cuando se manifiesta en la vida, ahí empiezan las reacciones negativas de la existencia. ¿Quién? Pero eu tenho uma pergunta. Temos o bebê que sai do ventre é considerado madre, pero se pegarmos um animal como um tigre, por exemplo, Uhum. ele chorará por leite, que nem se fosse um bebê, como se fosse um bebê humano. Qual é a diferença entre os dois se um é um animal e outro é um ¿Cuál es la diferencia? De que los bebés, que los hombres roban, que los hombres engañan, que los hombres mienten y los tigres no. Los tigres cuando comen, cuando matan es porque tienen hambre y por eso comen. Para hacer. Pero Y el hombre muchas veces mata no porque tiene hambre, sino porque Pashut Meot el otro le molesta, por eso lo mata. sim, isso eu entendo. Pero eu estou falando de um bebê. Está bien, el ejemplo que yo di de la leche simplemente para Sim. que entiendas de que el primer contacto que tiene el ser humano cuando comienza a existir, ¿sí? Y no en su existencia prenatal, es el contacto con la materia, el material, la materia, la leche es materia. Y con eso se conecta el bebé.
Parece que hoy no me quieren dejar hablar. No, que dígame. Que hoy en día sabemos que la influencia, como la madre se va gestando el niño, es por medio de la sangre que lo alimenta y los primeros sentidos que se desarrollan en el niño son el oído, entonces todos desde ahí puede venir la influencia incluso. No, está bien. Najón. Hay influencia también en el vientre, no lo discuto. Najón. Pero todavía en esa situación, la situación es una situación que puede traer influencias externas. Najón, Jajamim dicen que depende de qué es lo que come la madre, diferentes cosas, pero en forma general, ¿sí? La estructura prenatal es una estructura elokit, divina, ¿sí? De yashrut, de rectitud divina. Entonces, el hombre se desarrolla, nace, y eso nos enseña de que el hombre básicamente tiene dos caras. Una es la cara de su esencia, la cara de su aspecto absoluto, abstracto, esencial, que eso es a lo que se refiere Shlomo HaMelech cuando dice que a Elohim hace et Adam Yashar. Pero ese hombre, ese niño, ¿sí?, no se queda dentro de ese vientre. En algún momento sale. Esa salida hacia el mundo externo, hacia el Olam, eso para el bebé es un hecho traumático. ¿Por qué? Porque tiene que salir de su esencia interna, espiritual, que Jajamim lo simbolizaron eso en el famoso Midrash que dice la Gemara, de que dentro del vientre de la madre el bebé está en una yeshiva, está estudiando Torah. Eso es el vientre de la madre. ¿Sí? Entonces alguien una vez preguntó, Rega, ¿en dónde entra todo el Shas dentro del vientre de la madre? No hay lugar. Todo el Shulchan Aruch, Tur, Mishnah Berurah, Tanaj, Zohar, ¿dónde está todo? Hoy en día entendemos, el chip, es un chip. Hoy es un chip chiquito, entra todo adentro, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces la mamá aprieta el ombligo y se prende el chip y ya, listo. Entonces 9 meses, el bebé está estudiando Torah sin descanso. Entonces, Kamubán, el bebé no estudia. ¿Pero qué significa que estudia? Que se está desarrollando el potencial Eloquí divino de la Neshama dentro del vientre de la madre, para que ese potencial luego cuando la persona sale al mundo lo pueda cristalizar cuando realmente habla la Gemara, cuando realmente abre el Humash, cuando realmente abra toda la Torah que va a estudiar. Pero el problema es de que cuando el bebé sale al mundo no solamente hay Gemarot y Mishnayot y Humash, hay algunas otras cosas. Telefonito, Najón. Hay celulares, y hay WhatsApp, y hay internet, hay muchas cosas. Entonces, ahí viene el problema. En ese encuentro con la atmósfera del mundo, ¿sí?, como dice el Ramjal, Yesod HaChasidut veShoresh HaAvodah, el fundamento de la Hasidut, del comportamiento de la Hasidut de una persona y la raíz del servicio a Hashem, ¿cuál es? Sheitbarer beitamet etzel Adam, que se aclare, ¿sí?, y que se afiance en el hombre, que se haga emet, la veracidad. Sheitbarer beitamet etzel Adam ma chovato, ¿cuál es su obligación? Beolamó, en su mundo. El hombre no vive, ¿sí?, no es extraterrestre. El hombre vive aquí, en este mundo, en este planeta, en un mundo donde hay carne, donde hay hombres y mujeres y donde hay todo lo que puede provocar que el hombre sea lo que dice Noach. Ki yetzer lev Adam ra mineurav. ¿Qué significa que el instinto del hombre es malo desde que sale del vientre? No que es malo en esencia, sino que se va a tener que ir acoplando y conectando con un mundo donde hay cosas malas.
Y si la persona no sabe controlarse, entonces eso es lo que va a tener. Y no va a lograr manifestar su verdadera esencia, que es la que tiene desde que está forjándose dentro del vientre de su madre. Esa Yashrut. Por eso el bebé llora. ¿Por qué llora tanto el bebé al salir? Porque dentro del vientre está en su hábitat natural, donde no hay pruebas, donde no hay materia, donde no hay, ¿sí?, que elegir entre ir al Bet Midrash o ir a la discoteca. No hay esas opciones. Ahí es puro Bet Midrash. Cuando sale del vientre de la madre, ya empieza la lección. Ya empieza la prueba. Ya empieza la duda. Ya empiezan las cosas que no son blancas y negras. Ya empieza lo gris. Ya empiezan diferentes situaciones. Entonces, ustedes van a preguntar, ¿y entonces para qué? ¿Para qué Hashem creó al Yetzer Hara? ¿Para qué Hashem hace balagán? ¿Lama? Si comimos del árbol, ¿no? ¿Cómo van? Hashem quiere que nosotros elijamos el camino de la Torah, que elijamos a Kadosh Baruj Hu, que elijamos las mitzvot. Él quiere que lo que existe en el potencial de la persona no sea automático, no sea robótico, sino que sea elegido por el hombre. Para que haya elección, como dice el Ramjal en Derech Hashem, se necesita que haya opciones, que haya la opción de lo bueno y de lo no bueno, de lo espiritual y de lo material. Y tiene que ser exactamente igual, 50% y 50%, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que uno pensaría, bueno, pero ¿para qué Hashem lo hizo de esa manera? ¿Por qué complicó, entre comillas, las cosas? El Rav Tzviuda recuerda que hay otras cosas que en la Torah aparentemente complican las cosas. Por ejemplo, que la Torah utiliza terminologías materiales respecto a Dios. El brazo de Dios, habló Dios, los ojos de Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Eso no complica las cosas? Dios se olvida. Najón, Dios cambió de opinión, se arrepintió, o sea, Najón. Muchos términos, ¿sí?, que nos complican filosóficamente en lo que nosotros creemos. Uno de los fundamentos de la Torah es de que Akadosh Baruj Hu, en lo guf, en lo de mutaguf, no tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene nada que ver con los aspectos corporales. El Amá, Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, dice el Rambam, dice en Jajamim. La Torah habló en el idioma de las personas. No hay otro idioma. No hay un idioma para hablar de Elohim y no hay un idioma para hablar de todo lo demás. Tenemos una sola boca y una sola forma de hablar. El Yerushalmi dice que Rabbi Yohanan le pidió a Kadosh Baruj Hu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le pidió a Kadosh Baruj Hu, por favor, créame 2 bocas. Najón, una boca para hablar de ti y otra boca para hablar de todo lo demás. ¿Qué? ¿Cómo se puede hablar con la misma boca de Torah, ¿sí?, de Talmud, de Mishnah, y con esa misma boca ir luego, no sé, al Macolet, ir a comprar cosas, ir a hacer negocios? ¿Cómo se puede mezclar lo material con lo mundano? Entonces, ¿qué les parece? ¿Acaso le hizo caso a Rabbi Shimon Bar Yochai o no le hizo caso? Un segundo le preguntó a la segunda boca. ¿Qué dices tú? Entonces, Akadosh Baruj Hu nos creó con 2 orejas, con 2 ojos, con 2 fosas nasales, con 2 piernas, con 2 manos, ¿sí? Pero cuando llegó a la boca dijo, con una maspik. ¿Sí? Sí, imagínense 2 bocas hablando la Yonarra. La una hablándole a la otra también. Cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca, boca. ¿A quién le dices? A la boca siguiente.
Eso vamos a ver porque al final Hashem Behemet creó una sola boca para lo material y para lo espiritual. Pero esa es la realidad. ¿Sí? Entonces la Torah habla en el idioma de las personas y por eso cuando hablamos de Hashem hablamos de un Hashem que habla, que escucha, que mira, que hace, que baja, que sube. ¿Qué? Pero eso es problemático. Van a ver, los herejes van a empezar a hablar. Que hable. Ese no es mi problema. La Torah le dio la posibilidad a los herejes que hablen. Herejía. Pero tú tienes que entender las cosas como son. Esas son las terminologías con las que tienes que hablar para entender los conceptos. Akadosh Baruj Hu decidió que tiene que existir el Yetzer Hara y con él tenemos que trabajar. El Yetzer Hara nos pone a prueba. Pero Hashem quiere que logremos sobreponernos a esa situación y demostrar lo que dice el Pasuk en Kohelet, que Akadosh Baruj Hu hizo eta Adam Yashar. Y eso es lo que el Behemet eres. Y aquí está el punto central. No es que el hombre puede hacer cosas malas. Pero la pregunta es, ¿quién es el hombre? Esa es la pregunta importante. ¿Quién es el hombre? ¿El hombre es el Pasuk en Parshat Noach? ¿O el hombre verdadero es en Kohelet? La respuesta es, no usted escoja. El hombre verdadero es el de Kohelet. Es el Yashar, porque así lo hizo Elohim. Pero tú tienes que elegir. No ser Yetzer Leva Adam Rami Neurav. Tú tienes que elegir de no actuar de acuerdo a los instintos negativos, sino Dafka manifestar todo lo positivo que hay en ti. Toda esa esencia divina que existe en ti. ¿Qué? Es muy necesario el Yetzer. ¿Qué? Muy bueno. ¿Qué? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo claro en todo. Las cosas hay que analizarlas en los dos parámetros. En el parámetro de la esencia y en el parámetro de la manifestación o cristalización de esa esencia. Yo puedo tener una esencia para ser un gran músico, pero para poder ser músico realmente tengo que agarrar, ¿sí?, un instrumento y tengo que estudiar sobre las notas y tengo que estudiar música. Pero tú eres músico en escena. Najón, soy músico. Pero necesito llevarlo a la práctica, lo necesito desarrollar para poder manifestarlo. Y si no, no voy a ser músico, voy a hacer otra cosa. Y voy a perder todo ese potencial. En el mundo de la Kdushá, de la santidad, de la espiritualidad, es lo mismo. Hashem nos creó con todo ese potencial de Torah, de Kdushá, de mitzvah, de pureza, de conexión con Él. Pero nos pone a prueba. Salimos a este mundo. El Olam viene de la palabra He'elem. Todo lo que en el vientre de la madre se ve clarísimo, cuando se sale del vientre de la madre, todo no se ve Bichlal clarísimo. Todo está oculto. ¿Dónde está? Todo lo que vi ahí no lo veo aquí. Ajón, ¿no lo ves? Búscalo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está la lupa? Hashem te dio la lupa, Torah y mitzvot. Esa es la lupa para poder ver a Kadosh Baruj Hu de una manera clara. ¿Cómo van? No hace falta lupa. Hay muchas cosas que si yo las veo y las analizo sin lupa, también veo a Hashem. El sol, la luna, las estrellas, la creación, el hombre, el ser humano. Muchas cosas que nos dan la pauta de la grandeza de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Muy bien. Después de eso,
otro tema central que tenemos en la Parashá de Noach, que es básicamente como diríamos, la base de lo que va a continuar en las últimas dos parashot que leímos, una, la Parashá de Lech Lecha, que la leímos la semana pasada, y la que vamos a leer esta semana, la Parashá de Vayera, con el comienzo de la historia de Abraham Avinu y de los patriarcas de Am Israel, es cómo se empieza a dividir la humanidad. Vayolet Noach Shlosha Banim. Noach, el hombre tzadik de su generación, tuvo 3 hijos. De ahí parte toda la humanidad, Shem, Ham y Yafet. En base a esa humanidad que acabó en el Mabul, que acabó, ¿sí?, básicamente un día dentro de las aguas del diluvio, aparece este tzadik, Noach, que deja 3 ramas. 3 ramas de la humanidad. Shem, Ham y Yafet. Y la pregunta es, ¿qué simbolizan o qué? Un poquito tocó el tema el Rav Bigón la semana pasada, quiero desarrollarlo un poco más. En la Torá nos cuentan, en la Parashá de Noach, que Noach se emborracha. Y dice la Torá, estos 3 fueron los hijos de Noach, y de estos se dispersó toda la tierra, y Noach, el amo de la tierra, comenzó y plantó un viñedo. Bebió del vino y se embriagó, y se descubrió dentro de su tienda. Entonces queda claro que Noach está en una situación desagradable. Está desnudo. Desnudez es una característica de falta de recato. En esa situación está luego de embriagarse, de emborracharse. Por lo menos está dentro de la tienda, no está bailando en la calle, pero también estaba desnudo de los principios por los cuales podemos llegar a decir que era salir de su generación. Najón. Najón. Su conciencia. Bediu. Lo desnudo de todo eso también. Najón. Muy bien, señor Méndez. Y ahora la Torá nos relata la reacción de los hijos de Noach a esa situación. Este hecho es el que nos da la pauta de quién es cada uno de estos 3 hijos. ¿Cómo reacciona cada uno de ellos? Y Ham, el padre de Canaán, Canaanitas, ¿sí? Nombre conocido por nosotros. Los Canaanitas, habitantes de esta tierra, Eretz Canaán, antes de llamarse Eretz Israel, son descendientes de Ham. Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos afuera. La reacción de Ham es ver y ir a los medios de comunicación. Mi papá está desnudo. Esa es la reacción de Ham. Revelar cuál es la situación del padre. Entonces, Shem y Efe tomaron una prenda, ¿sí? La Torá no dice que Shem y Efet fueron a contarle, no sé, a sus esposas o a... No. Rega, el papá está así en una situación denigrante. Tomaron una prenda, que es la misma prenda que podría haber tomado Ham, pero que no la tomó, para cubrir a su padre.
y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás para no ver lo denigrante de su padre y cubrieron la desnudez de su padre teniendo sus rostros volteados y no vieron la desnudez de su padre. Noaj despertó, supo lo que le había hecho su hijo menor, Ham, y dijo: maldito es Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Esa es la maldición. Y dijo: bendito es el eterno Dios de Shem. Bendición a Shem. Y sea Canaán siervo de ellos. Y luego, ¿a quién me falta? Yefet. Ham, maldición, esclavo para siempre. Shem, ¿sí? Es bendito por Hashem. Y luego, cuando llega a Yefet, que Dios ensanche a Yefet y resida en las tiendas de Shem. Y que sea Canaán siervo de ellos. O sea, Canaán va a ser siervo de todos. Entonces, Shem, bendición. Canaán, maldición. Ham, maldición. ¿Por qué dijo Ham? ¿Sí? Como dice la Torá. Y Ham el padre de Canaán. ¿Por qué el padre de Canaán? ¿Por qué tienen que involucrar aquí a Canaán? Mejor, entonces dicen que Ham le avisó, Canaán le avisó a Ham, mejor, y Ham luego fue y contó. Entonces básicamente el que llevó la información y luego también la transmitió, ¿sí?, de Canaán a los hermanos fue Ham, y por eso también estuvo involucrado y por eso la maldición también recae sobre él, más específicamente dentro de todo lo que es Ham. Y luego viene Yefet. Yefet, que Dios ensanche a Yefet y que resida en las tiendas de Shem. Sotomeret, a Yefet le dan una bendición, pero esa bendición también se conecta con las tiendas de Shem. Es que la iniciativa del descubrirlo de Shem. No, ahora vamos a ver eso. Entonces, primeramente, ¿qué vemos en la actitud de Ham? Antes de eso, hay una discusión, Rashi aquí la trae, que lo que dice aquí la Torá, que vio Ham la desnudez de su padre, no fue solamente una visión pasiva, sino que fue una visión erótica. ¿Saben lo que es erótica? ¿Escucharon esa palabra alguna vez? Tov. Eso fue lo que hizo Ham con su padre. Sí, pero Mahloket. lo violó también. Hay discusión, ¿qué fue lo que hizo exactamente? ¿Qué fue lo que hizo Ham con su padre? Pero de acuerdo a las dos opiniones, lo que hizo fue manifestar, ¿sí?, tendencias sexuales que tenía Ham en ese momento y las manifestó de manera, por supuesto, totalmente nefasta y negativa con su padre. Hasta tal punto. O sea, no solamente manifestar esos aspectos bajos de la persona, sino con quién, con su padre, indefenso en el momento de su borrachera, etcétera, etcétera. Ese es el comportamiento de Ham. Ham aquí entra en una situación conflictiva de arayot, de adulterio, de como lo quieran llamar, y de falta total de recato y de humildad en un comportamiento así. Vemos que Ham es una persona que básicamente está en el otro lado de lo que denominaríamos los marcos de la Kedusha. Exactamente en el polo opuesto. ¿Sí? La Torá dice que Doshim Tiyu, santificados serán. ¿Sí? Y dijeron Jajamim, Kol makom she'ata motze gidrei
ערווה, שם אתה מוצא קדושה. זאת אומרת, חכמים dijeron que en todo lugar donde tú encuentras los marcos que la persona pone sobre sí mismo respecto a temas de relación con el sexo femenino, el cuidado de cómo mantener una relación correcta y adecuada y pura. Y por eso Jajamim nos enseñaron tantas cosas de tener cuidado, ¿sí? Con quién mantener relación y con quién no, con quién casarnos y con quién no casarnos. Y qué se puede ver y qué no se puede ver. Y todos esos temas manifiestan el concepto de la Kedusha. ¿Sí? Y por eso el Yehudí, el primer acto que hace en su vida, cuando nace luego de 8 días, es un acto de Kedusha. Justamente en el órgano íntimo, para manifestar esa fuerza de cómo manifestar la Kedusha en el mundo. Ham está totalmente, como dirían los jóvenes hoy en día, en otra onda. En la onda moderna, en la onda, ¿sí? Occidental. Has vejalila. No digas eso. En la onda occidental. ¿Sí? En la onda accidental. ¿Quién? ¿Qué decía? Cuando salió del vientre, Ham empezó a ir por el camino del Yetzer Levadam, ¿no? Se dejó llevar por su Yetzer. Cuando el niño nace, ¿Hay otro midrash, alguna otra información en la cual haya revelado que antes de esta situación Ham haya mostrado alguna... Sí. No sé, ¿cuándo? Yo leí un midrash que Ham tuvo relaciones con su mujer en el arca, junto con el perro y el cuervo, a pesar de que Dios había dado una... Najón. o sea que cuando el En la Torah eso no está escrito directamente. O sea, en la Torah escrita, este es el acto. Pero, como van, tiene sus ¿cómo se dice? Sus situaciones anteriores, bueno. Akshav. Entonces, esa es la tuma, esa es la impureza de temas de arayot. ¿Sí? Lo contrario a la tzniut, al recato y a la tará y a la pureza. ¿Qué? Entonces, ese es el primer punto que vemos donde Vadai encontramos una gran diferencia entre Ham y los otros dos. Todavía no entramos en la diferencia entre Shem y Efet, pero sí vemos la clara diferencia. Los otros dos hermanos toman la vestimenta, van caminando hacia atrás, no quieren ver y cubren. Tzniut. Recato. ¿Qué? La tzniut es una de las cualidades esenciales del pueblo de Israel, que manifiestan su Kedushá, su santidad. ¿Qué? Y por eso, el tema de lo que hace aquí Ham es un tema que luego, históricamente, ¿sí? Hay testimonios de que la Avodat Zará muchas veces estaba acompañada de ceremonias o de rituales a ese nivel. Eso era parte, sí, parte del servicio, parte del ritual, era actos, sí, totalmente amorales, que se relacionan con, no exactamente en el caso específico de lo que hizo Ham, pero en la atmósfera, en la característica de lo que hace Ham, ¿sí? Actos de libertinaje, de depravación totales, pero que vienen acompañados de un servicio religioso. El servicio religioso, entre comillas, le viene a dar el sello de aprobación a la depravación. ¿Quién? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, una comunidad indígena de la América, por ejemplo, que había canibalismo.
No, eso ya es otra cosa, eso ya es temas culinarios, ya es diferente. Pero no es canibalismo, era un canibalismo religioso. Ceder, pero eso es crueldad. Yo estoy hablando aquí de la pureza, de la depravación, del libertinaje, ¿sí? Eso viene de la calentura de Ham, por eso se llama Ham. O sea, cuando el niño nace, entra Ham. ¿Tienes lo mismo que quieres? No. Tov. A diferencia de esa situación donde se arranca el comportamiento de la tzniut, donde se niega todo comportamiento de recato, aparece Shem y también Yafet. Shem. Shem tiene un nombre muy especial. ¿Qué significa el nombre Shem? Nombre. Él es el hijo del nombre. ¿De quién? De Hashem. Ese es Shem. Shem es la esencia. Entonces aquí Bediuk tenemos, por un lado, la esencia y por otro lado, el Yetzer Lev Adam. Bediuk, lo que dijimos antes. Shem manifiesta la esencia, la pureza, el recato, la santidad. Mientras que Ham representa al Yetzer Lev Adam, que cuando se conecta con el mundo no se logra controlar, sino que todo lo contrario, que el mundo lo controla. ¿Ah? Sí. Eso se llama en otro idioma, la cultura de Ham. Hoy en día existe la cultura occidental. ¿Escucharon hablar de ese término? ¿Sí? Aunque hoy en día dicen que ya es postmodernismo. No, ¿sí? Cultura occidental. ¿Sí? ¿Sí? Más de Ma'arav, ¿sí? En hebreo se dice Tarbut Ma'arav, ¿sí? Ma'arav, el occidente. ¿Mejor? Los Yehudim tienen Tarbut Mizrach. Los Yehudim tienen la cultura del este. ¿Sí? ¿Por qué tenemos la cultura del este? Porque en el este, estamos en el este, y en el este sale el sol. Ahí el sol sale. De ahí viene la luz. La cultura occidental, ¿qué pasa en el oeste? Ahí se pone el sol. El sol se va y llega a la oscuridad. ¿No? Por eso se llama Ma'arav, de la palabra Erev. Erev, nocturna. La cultura occidental es ¿y hoy a la noche con quién? Esa es la cultura occidental. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Y cuánto cuesta? Esa es la cultura occidental. Ese es el occidente. ¿Qué? Así pregunta el Midrash. ¿Sí? El Pasuk dice en Ishayahu, Mi heir mi mizrach tzedek. ¿Quién se despertó del este con justicia? Contesta el Midrash, Abraham Avinu. Abraham Avinu es el que vino a traer al mundo el Mizrach. Mizrach viene de la palabra Zoreach, el brillo del sol, la luz. Lo que se empezó a manifestar en Shem, luego de unas generaciones, se manifestó con todo el esplendor en Abraham Avinu. Él es el Shem de Shem. Bediuk. ¿Qué? Dice la Torah, Vaikach, entonces Shem y Efet tomaron una prenda. La traducción aquí no está bien, porque la Torah no dice y tomaron en plural, sino dice y tomó. Entonces, Najón de que
es muy difícil de hablar en singular cuando estoy hablando de dos personas, pero así dice la Torah. Vaikach, no vaikhu. Y tomó Shem y Yefet la prenda y la pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, etcétera, etcétera. Explica Rashi. Decídete. Si son dos, tendría que haber dicho en plural. Y si es uno, ¿por qué me traes dos personas? Y tomó Shem, o tomó Yefet, pero no tomó Shem y Yefet. Contesta Rashi, Pashut Meot. Para enseñarte, ¿sí? Que Shem se esforzó más que Yefet en cumplir el precepto de ir y cubrir la desnudez de su padre. En otras palabras, la iniciativa, la fuerza, la kavaná más profunda de cumplir la mitzvah, ¿de quién vino? De Shem. Yefet se acopló. Vio una actitud, ¿sí? Con altitud de su hermano y dijo, esto me gustó, yo voy contigo. Vamos juntos. Pero, ¿sí? El que se esforzó más, el que comienza, el que toma la iniciativa, el que demuestra el camino es Shem. Y Yefet, muy bien, va detrás de él. ¿Qué? Akshav. Rashi, entonces, por eso también la recompensa de Shem es más grande. Nosotros somos Olei Shem, somos las carpas de Shem. Matovu o Aleja Yaakov. Nosotros somos las carpas de la Torah, las carpas de la Kedusha. Yefet tiene la elección de acoplarse a nosotros. En ese momento se acoplaron. Luego en la historia las cosas cambiaron un poco. ¿Mejor? Sí. Akshav. Entonces fíjense qué interesante. Rashi trae y explica. Todo el tema aquí de estos tres hijos se relaciona con la vestimenta. Shem, Ham y Yafet. Uno que le gusta la desnudez y la aprovecha. El otro que lo ve como algo totalmente denigrante y por eso va y con todo el esfuerzo hace lo que hay que hacer para cubrir. Y el tercero, que es Yefet, que dice, estoy de acuerdo contigo, y va y lo ayuda a cubrir. Dice Rashi, que por eso cada uno recibió lo que merece. ¿Qué? ¿Qué recibió lo que merece? Dice así. Caja. Ine. Los hijos de Shem, o sea nosotros, Am Israel, descendientes de Shem, tenemos el zehut de cumplir la mitzvah de tzitzit, que se cumple en base a una vestimenta que tiene 4 puntas. Gracias a la vestimenta que él cubrió a su padre, Hashem nos dio la mitzvah de tzitzit. Por eso tuvieron el mérito de la mitzvah de tzitzit. Yefet, de Yefet viene la cultura, ¿sí? La cultura general, ¿sí? La ciencia, la tecnología de Yaván, de los griegos, de los romanos, o sea, todo lo que son los adelantos del mundo a nivel de su desarrollo general, vienen de Yefet. ¿Sí? Esa es la palabra Yefet, que es leharjiv, que es ensanchar, de la palabra Yafé. Yafé es belleza. Belleza externa, pero es belleza. ¿Sí? Muy bien, ese es Yefet. ¿Cuál es la recompensa de Yefet? ¿Qué recompensa recibió Yefet? Yefet, dice Rashi,
se hizo merecedor de una sepultura honrosa para sus hijos. O sea, ¿cuál es la vestimenta de Yefet? Una linda tumba. Como está escrito, daré a Gog un lugar para sepultura. Entonces, la vestimenta de Shem es tzitzit, la vestimenta de Yefet es sepultura, y la descendencia de Ham, ¿qué vestimenta recibió? Ninguna, porque van desnudos. O sea que Gog es Yefet. ¿Qué? Pero la descendencia de Ham que humilló a su padre en su desnudez, ¿qué está escrito? Así conducirá el rey de Ashur a los prisioneros de Mitzrayim, que son descendientes de Ham, y a los deportados de Cush, los oscuros de África, jóvenes y viejos desnudos y descalzos con los traseros al descubierto. Feo. Abalze uvda. Ese es el hecho. El que jugó con la desnudez, eso es lo que recibe. Así se quedó. Entonces fíjense. Shem, vestimenta de Kedusha. Ham, desnudo. Yefet, vestimenta especial, una sepultura. También es un tipo de vestimenta. Lo de Shem lo entiendo. Kedusha, acción, mitzvot. ¿No? ¿Qué nos hace recordar el tzitzit? Uzhartem et kol mitzvot Hashem. El tzitzit es un semáforo de 613 mitzvot. Y cuando tenía el tejelet, el cielo y el que se acabó. Ham tiene mucho calor, por eso no necesita ropa, está desnudo. Desnudo de midot, desnudo de cualidades, sí, morales, ya fe. Ham tiene una vestimenta, ¿sí? ¿Ah? Yefet. Pero no de este mundo. Najón. ¿Qué es un muerto? Un cuerpo sin vida, un cuerpo frío. ¿Cuál fue la actitud de Yefet? Yefet no tomó la iniciativa. Yefet básicamente es como el que va detrás. Es como lo frío. ¿Najón? Es como algo muerto, algo que no tiene vida. ¿Najón? Actuó, al final actuó. Y por eso merece tener una vestimenta honorable, pero no en vida, sino en muerte. Porque el no tomar la actitud, el no tomar la iniciativa, el no esforzarse, es hacer las cosas de manera fría. Como el muerto, que está frío. Y por eso esa es la vestimenta de la tumba. Ese es Yefet. Shav. El punto de Yefet es muy importante. Porque hoy en día nos encontramos en un mundo donde hay mucho Yefet. Hay mucho yofi, hay mucha cultura, hay muchos adelantos, hay mucha tecnología. Pero la Torah dice claramente que Dios ensanche a Yefet y resida en las tiendas de Shem. El yofi es muy importante, la tecnología es muy importante, todo es muy importante, pero sí, que esté con Shem. ¿Sí? ¿Qué? Una pregunta, señor Rabbi. Sí. También Isaac, pero son líneas que salen de Shem, pero que tuvieron falla de fábrica. Hay una falla, hay falla en la fabricación. ¿Qué? Los europeos son descendientes de Yefet. África es Shem, ¿sí? Yefet sería Ham, ¿sí? Después Europa, Asia, ¿sí? Son Yefet. ¿Ah? No son idólatras. No son idólatras y piden tzniut. ¿Ah? Te pueden clavar un cuchillo por detrás, pero es con tzniut, o sea, lo hacen con recato. Dos. ¿Eh? Uno. ¿Eh? ¿Eh? No, uno, dos. ¿Eh? Dos. ¿Qué? Entonces, para terminar, porque sí, tenemos que ir a Minja. Estaba completamente desnuda, pero debajo de todo el tzniut tenía varias bombas. Mejor. Oh,
Entonces, en base a estas tres ramas de la existencia, ¿sí? Que pueden existir en cada uno de nosotros. No sé si les comenté en alguna... ¿Ah? ¿Quién es Ham entonces hoy? Vaya a África, vaya... No, pero Ham es la actitud de Ham, ¿sí? Hoy en Europa hay mucho de Ham también. Está todo revuelto. Igual Mejor. se cumplió completamente. ¿Ah? Se cumplió completamente porque se vieron que los europeos conquistaron a África y llevaron a todos los negros a todos lados. Najón. Ya fe. Entonces, ¿qué? En la Teivá de Noach, ¿sí? Había 3 pisos. El piso de arriba vivía Noach y su familia. En el piso del medio vivían los animales y en el piso de abajo estaba la basura. Esos son los 3 hijos de Noach, exactamente. El de arriba es Shem, es la persona, es Tzadik también medio derrotado. Abajo está el animal. El animal, ¿sí? Son tendencias animales. Depende cómo lo dirijas, ¿sí? Ese es Yefet. Y abajo está la basura, ahí está Ham, ahí están los desechos. Bejolofen, así se va desarrollando la existencia hasta que llega, después de todo eso, Abraham Avinu. ¿Qué? Abraham Avinu, que empieza a dar el vuelco de toda la existencia, a pesar de que tuvimos tzadikim, Noach, Shem, Ever, tenemos tzadikim. Pero, el momento que llega Abraham Avinu, el concepto de Shem empieza a adquirir otra característica que ya no es tan general en el comportamiento de la tzniut, del recato, que como van es muy importante, y de las midot y de las cualidades, pero esa es la base para dar pie a el comienzo de esta nación que se llama Israel y que parte de Abraham Avinu.